Y a esta hora quiero darle la bienvenida en los estudios de los desayunos de 24 horas en Quito a Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo mismo, buen día, Liz. Bueno, como lo mencionaba, pues ya hay un cronograma establecido para lo que va a ser todo este proceso de aquí hasta las elecciones de febrero del 2021 y arrancó ya la fase de inscripción de candidaturas por parte de los partidos políticos. Quería preguntarle desde la semana pasada que ya se abrió este proceso. ¿Cómo han visto ustedes el movimiento de partidos y organizaciones políticas hasta el día de hoy? Mira, el proceso electoral, realmente el periodo electoral que se ha abierto con la convocatoria en firme de elecciones es bastante peculiar, porque tendremos una campaña extremadamente corta, de aproximadamente 36 días, y tendremos algo que se ha dado en denominar pre-campaña extremadamente largo, o sea, superará el centenar de días. Consiguientemente, tenemos estos dos momentos en los cuales se deberán adecuar los tipos de campañas, sobre todo al carácter presencial, que no tendrán las campañas, sino será un carácter más bien de comunicación digital. El gran reto de este momento es cómo tener el ejercicio de acciones necesarias para que el derecho a información de la ciudadanía pueda ejecutarse en este momento de pre-campaña, es decir, desde ahora hasta el 31 de diciembre, y cómo se ejecutará la última fase, la campaña propiamente dicha, en los 36 días antes del 7 de febrero, en que se dará la primera vuelta electoral. Estos son los grandes retos y obviamente acostumbrarnos a tener una campaña que no será presencial, será digital, y esto implica nuevas formas de comunicación política, nuevas formas de interacción entre los partidos y los ciudadanos, nuevas formas de elaborar estrategias políticas para cumplir las fases necesarias. La fase primera, la de que se conozca los nuevos liderazgos que emergen a la escena política, la segunda en que se pueda conocer programáticamente hacia dónde apuntan, y la tercera obviamente la solicitud del voto. Pero precisamente ante esos cambios que obviamente demanda el momento que vive el país, el mundo, al afrontar esta pandemia del COVID-19, también la pregunta es cómo se van a hacer los controles en ese sentido, porque si cuando la campaña ha sido presencial hay organizaciones, partidos, movimientos políticos que han incurrido en procedimientos indebidos, abusando de su condición muchos de ellos, ¿cómo ahora entonces, al ser digital, podría garantizarse un efectivo control? La primera cosa que he propuesto y está en curso, y espero que la mayoría del Consejo Nacional Electoral tenga la sensibilidad para integrarla como discusión, es un reglamento de comunicación digital en la que se puede integrar con perfección lo que plantea la Constitución como forma igualitaria y equitativa de acceso de los partidos políticos a la información electoral, tanto como los controles respectivos donde se puede controlar, especialmente el tema de cómo relacionarse con las redes, generalmente todas de origen internacional. La segunda es obviamente cómo medir la presencia de los diferentes partidos políticos en la esfera digital. La esfera digital tiene otra forma de métrica distinta a la de comunicación tradicional y consiguientemente hay que lograr que se mantenga la equidad. Pero lo fundamental es conservar el derecho de la información en todos los ecuatorianos. El tema central es que toda esta reglamentación y esta legislación, pues es una legislación que se hizo fuera de la pandemia. La pandemia implica cambios y estos cambios obviamente implican que la función del Consejo Nacional Electoral es garantizar la equidad y la igualdad, fundamentalmente, que es el principio constitucional de la información. Ahora, pero eso es una propuesta particular suya de llevar a cabo ese reglamento. ¿Cuándo ya podría haber algo definido, considerando, como usted decía, que los tiempos son cortos, rumbo a las elecciones de febrero del 2021? Debería estar ya. De hecho, un primer paso que he realizado es el de establecer con el conjunto de los miembros técnicos del CNE cuál es la tabla en torno a la cual se puede establecer las tarifas, en torno a las cuales se pueden hacer publicidad electoral a través de los medios que el Estado provee, pero adicionalmente la forma de medirlo, la forma de la métrica, el monitoreo de estos medios es sumamente complejo, en un sentido, si es que se lo hacen por una vía tradicional, o puede ser adecuadamente manejado de modo tecnológico si se lo hace bajo modalidades innovadoras. Esto depende ya no de nosotros, me refiero a la presencia de la minoría, el ingeniero Pitillo, sino de la prontitud con que la mayoría quiera establecer actitudes de colaboración con estas formas nuevas de comunicación política. Bueno, y precisamente el hecho de que hayan estas diferencias internas dentro del Consejo Nacional Electoral para muchos va a implicar ahí el principal desafío y reto que tienen como Consejo Nacional Electoral, el no impedir o el no permitir más bien que esas diferencias puedan interferir de manera negativa en este proceso electoral. ¿Cómo ir logrando que más bien en el camino las cosas vayan fluyendo de tal forma que se puedan
agilitar ciertas cosas que, como usted dice, ya deberían estar en marcha y todavía no lo están? Mire, es muy sencillo. La existencia de una mayoría y una minoría no limita la gobernabilidad del Consejo Nacional Electoral. La mayoría hace lo que piensa que debe hacer. Son el 60% de los votos, es decir, la integralidad total, la posibilidad mayor de toma de decisiones del Consejo Nacional Electoral. La minoría lo que hacemos es colaborar, en este caso, por ejemplo, con un reglamento sobre, una propuesta de reglamento sobre publicidad digital, básicamente. Lo propio haré en las siguientes horas respecto a los temas económicos de control de la campaña, y lo propio está haciendo el ingeniero Pita en todos los temas fundamentalmente relacionados a informática. Todo ello lo estamos haciendo, pero obviamente no depende de la minoría, no depende del diálogo con nosotros, depende de las voluntades que están detrás de cada uno de los miembros de la mayoría. Ahora, bueno, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo ve usted el movimiento de desenvolvimiento de los partidos y organizaciones políticas? Faltan, si bien es cierto, 2 semanas para que puedan todavía inscribir ya sus candidaturas. Hasta el día viernes eran muy pocos los que se habían acercado, nula más bien la presencia de quienes se habían acercado. Se tenía previsto que para hoy lo haga formalmente, por ejemplo, Democracia Sí. ¿Ha habido alguna variable? ¿Han aumentado el número o la presencia de quienes hayan ido a inscribir sus candidaturas? Tienes 2 elementos centrales, ¿no es cierto? La una es este periodo de pandemia ha inmovilizado a los partidos políticos como el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Es una situación de ruptura de las relaciones, de quiebra de las relaciones básicas de todos los ecuatorianos, incluyendo la política, y que debe ser reparada. Y esta forma de reparación ha tenido que ser de emergencia. Ciertamente en ello no ayuda ni coopera el calendario electoral. Es un calendario excesivamente adecuado a otras modalidades que son extrañas al proceso mismo de los partidos políticos, y eso define en que se deban haber hecho procesos de democracia interna muy atropellados, de que de esos procesos de democracia interna se deba de venir ahora a la calificación de candidatos, y luego un periodo largo de, llamémosle precampaña, donde se adecuará a la preparación de una campaña extremadamente rígida y pequeña, de 36 días apenas. Esto implica fundamentalmente que los partidos se ven atropellados por estos tiempos, por un lado. Segundo, el que tienen que reaccionar, evidentemente, y no conozco el movimiento interno de los partidos, tienen que reaccionar para poder cumplir las fases de una campaña. La campaña no interesa en tanto hecho de marketing electoral. La campaña interesa en términos de ejercicio del derecho de los ciudadanos, que significa estar informado y tomar decisiones informados. Consiguientemente, tenemos que ver la modalidad exacta, como dentro de un panorama de campaña o precampaña, que no es presencial, sino más bien básicamente digital, se va a producir, cubrir adecuadamente el derecho a la información y el derecho, obviamente, a tomar decisiones informado y dentro de un ambiente de libertad de expresión, obviamente. Ahora, hay fases que ir cumpliendo, ¿no? Dentro de este cronograma tiene que irse avanzando en ciertas cosas, y una de esas es la convocatoria de las juntas provinciales electorales. ¿Qué pasos se han dado en ese sentido? Ya fueron designadas la mayor parte de los miembros de las juntas provinciales electorales el día jueves pasado. El día de hoy terminará de perfeccionarse esto con aquellos miembros que faltaron. Estas juntas, como tú conoces, tienen una función muy específica que debería estar ya en curso, que es la de recibir las candidaturas a nivel provincial. Es ahí donde se reciben las candidaturas a asambleístas provinciales. Tienen que estar ya constituidas y tienen que simplemente ponerse a trabajar. Sus funciones básicas son, obviamente, relacionarse con los aspectos administrativos de organización de mesas electorales, tienen que ver con el afinamiento de los criterios con los cuales se hará todo el proceso de calificación de candidaturas, establecimiento y conocimiento. Muchos de los miembros son nuevos, tienen que tener un proceso de entrenamiento, que por cierto ya lo hemos empezado este fin de semana, para que tengan manejos diestros sobre la legislación y los reglamentos, y puedan desde hoy día deberían estar ya funcionando en cada una de las provincias, recibiendo las diversas candidaturas que se presenten. Tú sabes que hay un periodo en el cual pueden presentarse las candidaturas, no necesariamente todas deben hacerlo el primer día. Es evidente que es bueno que no todas las hagan el último día, que mantengan una coherencia con la mejor toma de decisiones para su calificación. Pero precisamente el viernes estuvo en este espacio el ex consejero Fausto Camacho, y ahora coordinador del Observatorio Político Electoral, y él cuestionaba que estas juntas provinciales electorales no se hayan conformado previo a la convocatoria de elecciones, que no se lo haya hecho a través de una convocatoria ciudadana
que dé paso incluso a una impugnación ciudadana, lo cual garantizaría la independencia de dichas juntas. Bueno, ¿Qué contestaría usted respecto a eso? Bueno, las juntas tienen que ser independientes, las juntas son independientes. El hecho de que cada uno de los consejeros haya sugerido, haya puesto en escena un conjunto de nombres quiere decir que los garantiza y los propone. Segundo, el periodo de impugnación se ha hecho justamente desde que fueron designados en este momento, esa ratificación y esa rectificación de haber impugnaciones. Entiendo que hay muy pocas impugnaciones hasta este rato, será en las siguientes horas. El tema central es de que la impugnación sí se produjo. Hubiera sido ideal, evidentemente, hacerlo antes, pero no necesariamente esto contraviene la norma y el proceso, la sustancia de la norma opera. Es decir, una vez designadas existe un proceso de impugnación, el que puede ser rectificado en las siguientes horas sin ningún problema. En este momento hay impugnaciones que serán procesadas en horas por el Consejo Nacional Electoral y procederemos de acuerdo a la ley. Sobre aquí yo creo que no hay un problema mayor, no hay una forma que afecte un derecho. El derecho de la gente para impugnar está, el derecho de los consejeros para proponer nombres que sean sujetos a impugnación ciudadana a Estado y se procederá a ratificarlos. Ellas serán, supongo que las siguientes horas serán posesionadas y comenzarán su funcionamiento normal. Ahora, hay problemas que siguen sin resolverse. Uno de esos, las asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para el presupuesto que necesita el Consejo Nacional Electoral. Ante eso, la presidenta Diana Tamaint decía la semana pasada que advertía al ministro de Finanzas de estar entorpeciendo en este proceso electoral. Ya hubo una respuesta por parte del ministro Martínez en un comunicado. Él decía que en ningún momento se ha interferido o se busca interferir o entorpecer ese proceso, sino que más bien lo que está buscando el ministerio es la asignación justa, o sea, lo que tenga que ser, pero considerando la problemática actual y la situación actual que vive el país. Ese pedido de solidaridad que hace el ministro Richard Martínez a través de ese comunicado, ¿es viable o inviable desde su perspectiva? Yo creo que todo proceso de política pública tiene que ser viable en función de las necesidades mayores de un país, que ello es evidente. Lo que hay que hacer es, obviamente, entrar en un proceso con suma cordura de llegar a acuerdos que tienen que ver con el cumplimiento de funciones de cada uno de las partes que intervienen en esta conversación, ¿no es verdad? El ministro Martínez tiene por función básicamente cuidado de la hacienda pública y el ubicar que los gastos de la hacienda pública tengan relación y concordancia con sus ingresos y con la estrategia general económica del Ecuador. La función electoral es organizar un proceso electoral que sea transparente y el resultado de la interacción entre las dos partes tiene que ser que haya un proceso austero electoral, de que de esa austeridad electoral, sin embargo, se conserve la calidad electoral. Esto es el reto de todo proceso de política pública y particularmente el electoral. En este caso, lo que debe hacerse, obviamente, es primero, estratégicamente tender a tener un presupuesto estandarizado. Estas negociaciones sobre cuántas personas participan en capacitación y si esta vez es necesaria menos comunicación y si por acá hay necesidad de hacer nuevas compras de computación, no tiene que ser parte de una negociación circunstancial, sino tiene que ser parte de un estándar, como son todos los países del mundo. Estándares de producción electoral que están vinculadas al número de electores, al número de mesas, al número de recintos, a la situación económica del país, a los precios de mercado que existan para determinados servicios en ese rato, la disponibilidad nacional de ellos, etc. Esto, a mi criterio, no debe dar lugar a un enfrentamiento. Ciertamente lo adecuado, lo sensato, debía haber sido no llevar hasta el último la presentación de un presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral, sino que esto debe hacerse mucho tiempo antes. La pandemia comenzó hace 5 o 6 meses, este presupuesto está dando vueltas, no ha variado desde antes de la pandemia y sigue hasta acá, debió ser tratado con mucha más anticipación, porque si no entramos en una dinámica que es una dinámica perversa, y la dinámica perversa es someter esto a una negociación como a que fuera una correlación entre poderes del Estado. Aquí se trata de funciones de un solo Estado que tienen que ser compatibles con los criterios generales de austeridad nacional y los criterios generales de austeridad y calidad de gasto dentro del Consejo Nacional Electoral. Aquí no hay lugar, yo creo que ni a bravuconadas, no hay lugar a actitudes ríspidas, hay lugar simplemente a que se examinen rubro a rubro y se llegue a una dinámica presupuestaria como la que se llega en todas las funciones públicas acá y en cualquier lugar del mundo. Es decir, los desembolsos no ocurren a partir de una bolsa que se entregue en la puerta del Consejo Nacional Electoral para que se maneje dinero, no. Ocurren a través de una secuencia y flujos, a través de gastos programados de este y el año siguiente, que tienen que ver obviamente con una determinación exacta de cómo prestar un servicio dentro de las condiciones de calidad que
obliga a la transparencia electoral. Bueno, hay que ver si esa postura logra encontrar un camino viable, porque tampoco es la postura general del Consejo Nacional Electoral. Hay cierta inflexibilidad por una parte de poder reducir en algo los valores asignados dentro del presupuesto, respondiendo a ese pedido de solidaridad que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, te puedo decir, si tú me permites. Si tú me permites, te puedo decir de que tanto el ingeniero Pita como yo, en su oportunidad, hace varias semanas, una vez que conocimos la última versión de presupuesto, hemos conocido a veces, solamente 2 veces en el largo de este tiempo, presentamos por escrito, y esto es común ante todo el país, presentamos por escrito nuestra visión exacta de qué es lo que debe reducirse en cada uno de los rubros. Él por su lado y yo por el mío, de que no tenemos criterios necesariamente coincidentes, pero en algunos muy claros, respecto a el uso de tecnología básicamente existente en el Estado, en que la duplicidad de compra puede terminar siendo nociva para el mismo Estado. Evidentemente, habiendo un stock sin uso en el Estado, se puede utilizar eso como tecnología para el proceso electoral. Evidentemente, el tema de comunicación no hay cómo terciarizar cuando existe capacidad interna, no hay para qué terciarizar los gastos de comunicación cuando existe capacidad interna para producir. Todos los temas de contrataciones, existe un periodo en el cual estuvo inmovilizado todo el proceso, por lo cual esa contratación dejó de pesar ese presupuesto y tiene que hacerse una nueva contratación. Es preciso, si hay determinadas reducciones menores en los sueldos, por ejemplo, en este caso se habló se ha hablado públicamente de los miembros de las juntas electorales. Yo creo que es un problema menor, porque no hubo un compromiso salarial con los miembros de las juntas electorales. Hay un compromiso cívico de cómo tienen que funcionar dentro de un rango salarial que es el del más alto del país en este rato. Yo creo que todo eso tiene que llegar a un nivel de clara determinación y sobre todo un compromiso de cómo se debe hacer desde el gobierno nacional, que está a cargo de la hacienda pública, respecto al flujo de fondos para el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, es público que se ha llegado a un compromiso de que los temas de salubridad los manejará directamente el Ministerio de Salud. Perfecto, es aquello que hemos solicitado hace mucho rato, Piti y yo. Es decir, que hay un compromiso público establecido, escrito, con altas responsabilidades, de que quien asuma la responsabilidad de salubridad de la población, la asuma, y el Consejo Nacional Electoral deba realizar exactamente lo que tiene que hacer, que es organizar elecciones y que no tiene una competencia sobre salud. Quiero agradecerle su presencia, consejero Verdesoto, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A ti.